Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Manchester City de la próxima temporada. Un equipo que me parece muy interesante para analizar porque está claro, después del último año sumamente irregular, sin títulos, de muy floja campaña, en el City van a haber varias modificaciones. Y no me refiero solamente a las salidas que vamos a repasar, sino el proyecto en cuanto a fichajes. Se habla de que Guardiola y el City están pensando en una mega inversión para poder empezar nuevamente a competir. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Comencemos hablando de las salidas. Por ejemplo, en el arco, hay muchas dudas respecto a la continuidad de Ederson. Por una cuestión de edad, por una cuestión de bajón de nivel y por una cuestión de que es un futbolista que quizás al fútbol árabe se lo puede vender por una buena cantidad de dinero. El brasileño quizás no vería con malos ojos su salida y de esta forma, como vamos a ver cuando lleguemos a la parte de fichajes, el City podría ir por un arquero más joven, con más proyección y con mejor actualidad de un brasileño que ha tenido una temporada sumamente irregular. En defensa no hay tanto para tocar porque el City ha sufrido y mucho en defensa por la falta de jugadores. Entonces quizás no tengamos tantas salidas más allá de la que para mí sería media obvia, que es la salida de Víctor Reis. Este joven defensor brasileño que pagaron mucho dinero al Palmeiras, jugó poco y nada. Creo que es un buen momento para una cesión, quizás al Girona, que es parte del City Group, y de esa forma tenga continuidad que evidentemente con Guardiola no va a tener por ahora. En la delantera tampoco creo que haya grandes cambios, es decir, Haaland, Marmoush, Doku, Savinho, Foden van a continuar. El que creo que sí tiene grandes chances de irse, dependerá de él si toma la decisión de aceptar alguna oferta, es Jack Grealish, que ha perdido mucho protagonismo en el City, en la consideración de Guardiola, de una temporada muy floja, ni siquiera podemos hablar de irregular, fue mala la temporada de Grealish y habrá que ver si algún equipo de la Premier, por sobre todas las cosas, está interesado en su fichaje. Pero está claro que el puesto donde más cambios vamos a tener, donde más salidas van a haber y sobre todas las cosas más fichajes va a ser el City, es el medio del campo. No funcionó para nada durante el último periodo, durante la última temporada. Está claro que la baja de Rodri en casi todo el año fue durísimo, pero en general tampoco funcionó con los otros elementos que tenía. Está confirmada la salida de Kevin De Bruyne, que se va libre y seguramente va a ser jugador del Napoli si todavía no está confirmado, pero hay muchos otros nombres que hoy en día no podemos hablar de destinos probables, pero sí de que están en el mercado y quizás puedan salir. A mí, por ejemplo, no me extrañaría para nada una salida de Mateus Nunes, un jugador que el propio Guardiola ha dicho que no le cierra en la mitad de la cancha, por eso lo usó de lateral. Se pagó mucho dinero por él y quizás lo pueden vender para recuperar algo de la inversión. No me extrañaría para nada salida de otros jugadores históricos como Bernardo Silva, como Gundogan o como Kovacic, jugadores con experiencia que están hace tiempo en el club y que creo que también han tenido una temporada bastante irregular, sobre todo los dos primeros, y no me extrañaría su salida a otro lugar, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de fichajes que se cree que el City va a hacer en la mitad del campo, y también la salida de algunos jóvenes, como por ejemplo McTee, que se habla de que se va a ir al Tottenham, o Claudio el Diablito Echeverri, que podría llegar a ser cedido a otro equipo, por ejemplo el Girona. Vuelvo a poner el ejemplo del conjunto español, porque es una, digamos, temática normal en el City, ceder a los jugadores al equipo español para que se puedan foguear, porque como les digo, para mí acá es donde se van a concentrar principalmente los esfuerzos para poder reforzar una plantilla que no funcionó en el pasado curso. Respecto a los cedidos, la verdad es que no tiene grandes nombres el City, no hay jugadores que vayan a volver y tengan lugar. Calvin Phillips seguramente va a volver a salir, está en el Ipswich Town, descendió, jugó poco, desastroso, la verdad, uno de los peores fichajes que hemos visto en los últimos años en la Premier y de los peores fichajes seguramente de toda la etapa de Guardiola. Lo mismo con Máximo Perrone, joven, jugó bien en el Como, pero no tiene lugar en este City, para mí va a continuar en el equipo italiano. O el nombre de Kyle Walker, quizás el más conocido de todos, pero ya con 35 años, con una etapa cumplida, con un nivel que ha bajado. El Milan no va a hacer uso de la opción para quedárselo porque no convenció en los 6 meses que estuvo a préstamo y claramente no va a volver al City a jugar. Así que los cedidos, más allá de intentar conseguir algo de dinero por ellos, no creo que le vayan a aportar mucho al proyecto de Guardiola de cara al próximo año. Pero lo interesante para mí se viene acá. Se habla de que Guardiola, en conjunto con la directiva del City, quieren hacer una grandísima inversión
para que el equipo vuelva a competir y no les pase lo que ocurrió la última temporada, que se queden lejos en la Premier, lejos en la Champions y se terminen quedando con las manos vacías. Por eso se habla de que creen que necesitan por lo menos invertir 300 millones de euros en el equipo. Recordemos que ya en el mercado de invierno gastaron un montón de dinero en Marmoush, en Nico, en Víctor Reis, casi 200 millones o más inclusive, y ahora se habla de 300 más que podrían inyectar en el plantel. ¿Qué jugadores iría a buscar el Manchester City o de cuáles está hablando? Bueno, por ejemplo, en el arco se habla de que ante la probable salida de Ederson, que se está buscando que salga el brasileño, el apuntado sería Diogo Costa, el arquero portugués que juega justamente en el Porto, joven, él 25 años, de muy buenas temporadas en el último tiempo, pero que nunca se dio su salida a un equipo grande. Quizás sea el momento perfecto para que de una vez por todas lo compren, llegue a un equipo de Premier, un equipo como el City, y se convierta rápidamente en el arquero titular. Para mí un acierto, o sea, cambiar a Costa por Ederson en la actualidad me parecería un gran cambio que favorecería a lo que es la dinámica hoy en día del arco del Manchester City. Respecto a la defensa, no se habla de centrales, se habla mucho de laterales, algo que padeció la última temporada, porque si nos ponemos a ver el plantel, laterales derechos solamente está Rico Lewis, que no ha tenido para mí un buen desempeño, sobre todo en la parte defensiva, y laterales izquierdo directamente no tiene el Manchester City, y ha tenido que improvisar mucho con Bardiol y también con Ake. Por eso se habla de que para el lateral derecho el jugador apuntado sería Tino Livramento, joven inglés que juega en Newcastle, buen proyecto de lateral derecho y que creen que puede llegar a ser lo que por ejemplo en su momento fue Walker cuando llegó del Tottenham, y un jugador que durante muchos años ocupe la banda derecha del City. Para el lateral izquierdo se habla de dos nombres, uno que está en la Premier y otro que está en el fútbol italiano. El de la Premier es Aït-Nouri, el argelino que juega en el Wolves, de muy buena temporada para mí, que puede jugar tanto de lateral izquierdo como también un poco más adelantado y que saldría entre 40 y 45 millones y sería un jugador interesante para sumar. Y por también lateral izquierdo como alternativa en el fútbol italiano, un nombre que evidentemente le interesa a Guardiola es el de Andrea Cambiaso, el jugador de la Juventus que ha tenido buen desempeño, pero que claro, la Juve no lo quiere largar y se habla de que pide por lo menos 65 millones de euros y esa sería una de las principales trabas para poder sumarlo en la próxima temporada. Respecto también al arco, no me quiero olvidar, porque casi me lo olvido, pero lo tenía anotado, no solamente se habla de Diogo Costa, sino que otro nombre que empezó a tomar mucha fuerza en las últimas horas es el de Marc-André ter Stegen. El futbolista de Barcelona, que después de una lesión que se ha recuperado, no tiene garantizada la titularidad porque está Chesnik y se habla de que van a fichar a Joan García, el futbolista del Español que ha tenido un gran año en la liga de el fútbol de España, y que André ter Stegen probablemente salga del mercado. Y Guardiola le encantaría sumar al alemán como un arquero de experiencia que no tendría quizás un costo tan alto y por su idea de juego sería ideal, sobre todo por la faceta que tiene para salir con los pies. Entonces también sería una alternativa al arco en caso de que salga Ederson. Pero hablemos de la mitad de la cancha, que como les digo, para mí es el lugar donde más van a ir a buscar jugadores. Y acá hay tres nombres que se están dando con mucha fuerza, que se habla de que están casi confirmados algunos de ellos, que son el caso de Ryan Cherki, el caso de Reynolds del Milan y el caso de Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest. En el caso de Cherki y Gibbs-White, jugadores mucho más ofensivos, evidentemente, que se pueden acoplar casi en el caso de Cherki a jugar como extremo, Gibbs-White un poco más centralizado, jugadores que han tenido una muy buena última temporada, Cherki sobre todo en el Lyon, y además con una promesa de venta, por lo cual no saldría tan caro, se habla de 40 millones de euros, y Gibbs-White siendo la pieza fundamental del Nottingham Forest en ataque para poder llevar al equipo a clasificar a Europa después de muchos años. Y en el caso de Ryan Sneijder, un jugador muy interesante para mí, de una gran temporada en el Milan, en un equipo que tuvo una pésima temporada, él logró destacar igual, volante de 26 años y que me parece ideal para este City. Honestamente, todos los que les mencioné es el fichaje que más me gusta si terminan haciendo, por su forma de jugar, por lo que vi en esta temporada y las condiciones que tiene en el Milan, y un jugador que saldría entre 60 y 65 millones, pero está claro que en este puntualmente creo que valdría la pena el esfuerzo y además es la zona del campo donde Guardiola quiere hacer la mayor inversión. Pero me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios respecto a las probables salidas que les mencioné y sobre todas las cosas respecto a los probables fichajes que harían. ¿Les gustan los nombres que suenan para el City? ¿Les parece que son más de lo mismo? ¿Les parece que no son jugadores del nivel o que estén a la altura de las aspiraciones que tiene el conjunto inglés? ¿Y qué otros futbolistas creen que debería ir a buscar? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.